Ahí estoy grabando. Ven el libro, ¿cierto? Sí, profe. Ya, muchas gracias. Recuerden que yo no los veo y solamente sabré de ustedes si es que activan sus micrófonos, así que lo agradecería harto. Ya, chiquillos, lo último que vimos fue la semana pasada un ensayo, ¿cierto? Que tiene que ver con la identidad chilena o el vivir en Santiago, en Chile y así. Ya respondimos estas preguntas y les dije yo que si en lo posible podían leer algo de esta clase que íbamos a ver, era esta biografía, ¿cierto? De Germán Luco Cruchaga, quien escribió una obra dramática o una obra de teatro, como lo entiendan mejor, que se llama La viuda de Apablaza. O sea, ahora vamos a ver esto y por lo tanto, chiquillos, vamos a empezar leyendo esta biografía de Germán Luco Cruchaga, que nació en 1894 y murió en el 1936. Es chileno, escritor, periodista, ilustrador, agricultor, entre otros oficios. O sea, él se dedicaba a muchas cosas. Su obra más importante es la obra dramática La viuda de Apablaza, lo que vamos a leer ahora. Obviamente no lo vamos a leer completo porque es muy largo. Lo más probable es que este libro nos ofrezca un fragmento, ¿ya? Dice que La viuda de Apablaza ahí desarrolla la temática propia de la vida del campo chileno, ¿ya? Y bueno, este personaje que está aquí es Germán Luco Cruchaga. Dice acá que primero vamos a leer un resumen y posterior fragmento de la obra, ¿ya? Así que empezamos en la página 20, chiquillos, con el resumen, bien digo, el resumen de La viuda de Apablaza, que nos dice que es una obra de 3 actos. Estructura básica, chiquillos, de cualquier obra dramática, ¿ya? Se compone de 3 actos, los cuales se dividen en escenas para que ustedes hagan el recordatorio. Y esta obra, chiquillos, se trata sobre una mujer de 45 años aproximadamente, que al enviudar debe administrar las propiedades heredadas de su marido. ¿Ya? De carácter fuerte la señora, para validar su autoridad, la viuda ha adaptado una personalidad que exacerba lo masculino. Ya se la pueden ir imaginando. Y anula los rasgos considerados femeninos, como la sensibilidad y la afectividad. Sin embargo, su debilidad es su hijastro Nico, el hijo guacho de su esposo, de su marido, ¿ya? En él deposita sus afectos, primero como madre. Él es el hijo que nunca pudo tener. Y posteriormente de mujer, viendo en Nico la proyección del finado Apablaza. O sea, ya después se empieza a interesar por él, pero como hombre. El interés amoroso de la viuda por su hijastro se profundiza al saber que Nico pretende casarse con su sobrina Florita. En ese momento lo obliga a anular dicho compromiso y a contraer nupcias con ella. Pero aquí se hace mi voluntad, y aquí empieza una cita, chiquillos, un fragmento. Por algo te he criado y soy mío, dice. Desde hoy en adelante vos reemplazáis al finado. Tuyas son las tierras, la plata y la viuda. Mandarís más que yo, porque he tenido que verte queriendo a otra para saber que yo te quería como Naiden. Como Naiden te podía querer. Lo abraza estrechamente. Recuerden que aquellas frases u oraciones que aparecen entre paréntesis son acotaciones, ¿ya? Las acotaciones nos informan de qué forma está actuando el personaje, ¿ya? Mi guacho querido, y ahí empieza nuevamente a hablar el personaje, mi guachito lindo, y aquí termina la cita. Transcurren 2 años desde que Nico y la viuda se han casado. 2 años. Durante ese tiempo, el joven ha tomado el control de las propiedades y cambiado las relaciones de producción, marginando a la viuda de las funciones que solía desempeñar.
Finalmente se desencadena la tragedia cuando Ñico decide llevar a vivir a Florita, su amante, la sobrina, a la casa, y en ese momento la viuda, despojada ya del poder y respeto que solía tener, se suicida. O sea, la viuda de Apablaza termina muriendo. Por lo tanto, chiquillos, será tragedia, comedia o drama. ¿Qué subgénero del género dramático será esta obra? ¿Tragedia, comedia o drama? Si termina suicidándose. Es un drama. Tragedia, bien, tragedia. Es tragedia porque recuerden que para ser tragedia debe ocurrir un final triste, infeliz o con la muerte de un personaje, ¿ya? Y en este caso hay una muerte. Para haber sido drama, esta obra, chiquillos, tendría que haber mezclado lo de la comedia y lo de la tragedia, pero no es para nada cómica, así que por eso no es drama. ¿Ya? Así que ahora, chiquillos, como se habrán dado cuenta, la obra de teatro, la obra dramática, tiene un lenguaje bien campesino, bien coloquial. Así que si yo me equivoco, no lo leo bien, es porque me cuesta como interpretarlo. ¿Ya? Recuerden que las obras son en 3 actos y estaríamos en este caso leyendo el tercero, el último, la parte final más o menos. ¿Ya? Las palabras o nombres que están aquí en negrita, destacados del resto, son los nombres de los personajes, ¿ya? Y como yo les había dicho, cada oración o frase, como aparece aquí al principio, entre paréntesis, corresponde a una acotación, que vendría siendo cómo entran los personajes o qué están haciendo los personajes. Así que me gustaría, chiquillos, que anotaran por aquí, por ejemplo, que cada frase u oración que se encuentra entre paréntesis es una acotación. ¿Ya? Así que voy a empezar a leer. Antes igual me gustaría preguntar si alguno de ustedes quiere leer algún personaje. Ya, yo creo que no, ninguno se ofreció. Entonces, chiquillos, yo voy a leer a los 3 para que ustedes sepan. No creo que haga muy distintas las voces, ya que la mayoría aquí son hombres, solamente está la viuda, que es el personaje femenino. ¿Ya? Remigio entra con 2 canastos y un saco de ropa. Imagínense. Quedan 2 viajes más. Las niñas vienen por ahí. ¿A dónde pongo estos trastos? Señora, vaya usted a indicarle a las piezas que le ha dado. Acuérdese que la Flora y la Celinda que llegan a nuestra casa son sobrinas suyas y usted les da cabimento para que no hable la gente. O para que hable más y me compadezca. Habéis de pagar caro esta vergüenza. Nunquita tu padre me dio ni una fatiga, y ahora viene el salto a recondenarme la pena. El salto es su marido ahora y se la manda. Y no rezongue más, señora, mire que yo no tengo argüenas de aguantaderas. Vaya para adentro y disponga todo. Seguíle, Remigio. Y ahí Ñico hace una pausa. No hay dir para eso. Los forasteros son los dueños de mi casa y pueden disponer de todas las layas. Yo no soy sirvienta de nadie. Estaría conforme, don que vos me hubierais quitado mi hijuela y mi plata, pero que no vengan a cebarse con la pobre viuda, robándole lo que ella quería. No me obligué a que sea sirvienta de ella. Primero muerta, hecha pedazos, saqué en la casa si les gusta, porque soy una parecía, una ánima de lo que fui. Ahí está todo, pero a mí orbienme, porque tengo la lepra de haberte querido, guacho maldito. Señora, no se agite por la gran flauta. Te hay de penar hasta que te rompáis el bautismo en un barranco o te empantaní en un gualbe. Cueros no han de faltar tampoco para que te ahoguen en el vaho del río. Los chonchones te han de arrancar los ojos. Tieso agusanao, puirío te hay de ver como tenéis el corazón agora para despreciarme. Culebrazo requete maldecido. Hácela llorar a una que fue mejor con él que el pan candial. Maldito. Hácela llorar a una que era más hombre que Naiden. Y ahí se queda calladita, llorando. Se duebla el fierro con ser fierro y no se va a doblar uno que es de carne y hueso. Bien maldito que estoy con lo que hice. ¿Dónde se le va a ocurrir encelarme?
cuando las cosas ya no tienen remedio. Esta vieja tiene más pelos que agua. ¿No le gustó un guaina? Que corcové entonces. Y al fin de cuentas, yo no estoy para enrabiarme la vida y venir a encenderme la sangre. Si le pica que se rasque con una coronta. Ahora soy don. Tengo derecho para elegir moza. Como ella me eligió a mí, haciéndome despreciar a la flora. ¿No te parece, Remigio? ¿Cómo no, puñico? Tú bueno que te cuesta. Y ahí, chiquillos, termina el fragmento. ¿Lo entendieron? ¿Se dieron más o menos cuenta que esta parte es cuando viene llegando la sobrina de Apablaza, la viuda? Y aquí ya se ve al personaje un poco cabizbajo, como recelosa, marginada, como decía más arriba el resumen. Así que entendiendo eso, chiquillos, debiésemos estar respondiendo las preguntas ahora, ¿ya? No la vamos a hacer toda porque la idea es que alcancemos a avanzar a este otro texto, ya que la próxima clase, creo que vamos a tener vacaciones más adelante, no estoy segura, estoy especulando. La próxima clase yo les quiero hacer un resumen de todos los textos, ya del libro número 1, 2, 3 y 4, que sería el último que alcanzaríamos a ver, ya pensando en que nos puedan dar vacaciones. Así que, chiquillos, en estos momentos vamos a pasar a responder estas preguntas, solamente hasta la página 4. A ustedes les queda de tarea el resto de preguntas para que sigamos con el otro texto. ¿Ya? Así que la primera pregunta, chiquillos, dice, contraste lo que comentaron en grupos antes de leer, se supone que tendríamos que hablar del campo, pero esto lo hicimos en la clase pasada, ¿ya? Con lo que realmente leyeron. ¿Hubo coincidencias? ¿En qué coincidieron y en qué no? Para poder responder eso, chiquillos, tendrían que ustedes hacer una reflexión en cuanto a estas tres preguntas, ¿ya? Si no me equivoco, esto lo alcanzamos a hacer la clase pasada. Comentar si han vivido en el campo, obviamente aquí en Doñihue, o Miranda, es parte de eso, ¿cierto? O si ustedes tienen familiares más hacia el campo aún, ¿qué vivencias han tenido ustedes? ¿Qué recuerdos pueden contar? ¿Podría contar alguna historia propia del campo chileno? Sobre eso entonces, sobre esas tres preguntas, ustedes debiesen reflexionar para poder responder esta primera pregunta, ¿ya? ¿Hay coincidencias con lo que ustedes han vivido en el campo y con lo que ven aquí reflejado en la obra? ¿Hay algo similar? Por ejemplo, tener a cargo a peones, a lo mejor no ahora, no en nuestra época, pero sí, por ejemplo, con lo que ustedes conozcan, ¿ya? La pregunta número 2 dice, conocer algunos aspectos de la vida del autor, o sea, haber leído la biografía, saber también que él fue agricultor en algún momento, ¿les permitió comprender mejor el fragmento? Obviamente, aquí debiese ser una respuesta bien positiva o afirmativa, porque saber sobre el autor antes de empezar a leer un texto es activar nuestros conocimientos, ¿ya? Saber o poder adelantarnos respecto a esa información que se entrega a través de la biografía sobre lo que se va a leer más adelante, que en este caso vendría siendo el fragmento de La viuda de Apablas, la obra de teatro como tal. Así que igual esta respuesta, chiquillos, va a depender de lo que ustedes crean, ¿ya? La pregunta número 3 dice, señale, ¿qué aspecto del resumen de la obra le parece importante? De lo primero que leímos, ¿qué parte les parece más importante a ustedes? Mencionar el carácter de la mujer, cómo era ella, por ejemplo, o la actitud que toma el hijastro. Ahí, ustedes van a tener que decir aquí qué parte del resumen, no de la obra, del resumen les parece más importante, ¿ya? Luego acá la pregunta número 4 es un cuadrito, una tabla donde dice que modifiquen las expresiones propias de la forma de hablar de los personajes para que sean entendidas por todos. Sabemos que esto está escrito con un lenguaje bien campestre, campesino, ¿ya? Y aquí se les entrega un ejemplo. Dice aquí, las niñas vienen por ahí. ¿A dónde pongo estos trastos? Y la modificación a un lenguaje más entendible sería, las niñas vienen por ahí. ¿Dónde coloco los canastos y el saco de ropa? Por ejemplo, dice aquí canastos y saco de ropa porque al principio en la acotación se decía que el personaje iba entrando con unos canastos.
Y dice trasto. Si ustedes, por ejemplo, no hubiesen sabido lo que significa esa palabra, obviamente debiesen buscarla en el diccionario para poder escribir acá de mejor forma o más entendible la oración con ese nuevo significado, ¿ya? El salto, lo mismo. Tienen que volver a leer la obra para poder dar otra modificación a esa frase. Por la gran flauta, también. No vayan a escribir groserías aquí, pero sí tiene que ser una frase más entendible. Se duele el fierro con ser fierro. Ahí es un dicho, así que más fácil aún poder modificarlo. Guaina también significa algo. Si ustedes no saben lo que es ser guaina, lo buscan en el diccionario, pero tiene que ver con la edad. ¿Ya? Si le pica que se rasque con una coronta, también es parte como de un refrán o dicho popular, así que también debería ser fácil para ustedes poder modificarlo. ¿Ya? De igual forma les voy a explicar las siguientes preguntas, ¿ya? Después dice, señalen qué registro de habla se encuentra el fragmento. Yo les he dado varias pistas, así que si ustedes no recuerdan los registros de habla, busquen en Google registros de habla y ahí se van a dar cuenta a cuál corresponde este, ¿ya? La número 6 dice, ¿por qué el protagonista dirá, Gora, soy don, tengo derecho para elegir moza? ¿Cuál es la importancia de ser don? Sobre todo en esa época, chiquillos, de ser un don. Deja de ser simplemente el hijo de y ahora es él el don. ¿Qué significará ser eso? ¿Cuál es la importancia de ser don? Eso debiesen responder ahí. ¿Ya? En la pregunta 7 dice, en relación con lo leído, ¿cómo es la relación de los protagonistas Nico y la viuda? Recuerden que esta parte que leímos es solamente una parte del acto número 3, o sea, parte del final, no es el final completo. Pero de igual forma, chiquillos, ese fragmento dice mucho y ahí pueden encontrar pistas de cómo es esta relación entre Nico y la viuda. Luego la pregunta número 8 dice, ¿cómo describiría la personalidad de la protagonista? El resumen nos dijo mucho sobre su personalidad, sobre cómo era su carácter, pero también vemos en el resumen, o sea, en el fragmento de la obra, chiquillos, que ella cambia. Entonces también debiesen anotar cómo es esta protagonista, la viuda de Apablaza, en la parte final de la obra dramática. ¿Ya? La pregunta número 9 tiene que ver con el lenguaje. Y dice ahí, el lenguaje utilizado es propio del campo chileno, ¿cierto? ¿Qué valor le atribuye usted como rasgo de identidad? ¿Cómo lo valorarían ustedes? Y para responder eso, chiquillos, viene un recuadro en la página 22 donde les va a mencionar qué debiesen considerar para poder responder esta pregunta, ¿ya? Y ahí, chiquillos, terminarían entonces con la página 23, que les queda de tarea, y la 22 también, para que ahora avancemos con este último tipo de texto, que tiene que ver con el texto jurídico y administrativo, ¿ya? Bueno, este libro, sepan ustedes, o estos libros de lenguaje que ustedes les entregan, tienen que saber ustedes que son bien antiguos, ¿ya? De igual forma sirven, ¿ya? Porque es con lo que tenemos que trabajar. Pero, por ejemplo, para poder responder esta pregunta, ustedes tienen que hacer un recordatorio bien atrás, porque dice, ¿sabe que hace algunos años se realizó una modificación muy importante a la ley de filiación que regula la herencia de los hijos e hijas? Ahí ustedes tienen que hacer el recordatorio de cuándo se hizo esta modificación a la ley. Yo no me acuerdo, por ejemplo, ¿ya? Así que si ustedes no lo recuerdan, más abajito vamos a darnos cuenta de qué se trata. Después dice, de acuerdo con su experiencia, ¿ha conocido alguna situación donde esté en cuestionamiento la paternidad de un hijo o una hija? Tal vez esta pregunta podría ser más cercana a ustedes, a las mujeres, a lo mejor a los papás acá presentes, si es que hay, cuando existe una ruptura en la pareja y quedan acá la mamá a cargo del niño o el papá, puede ser también, y ahí viene la apelación, por ejemplo, a querer que uno de los dos se haga cargo con la pensión alimenticia y así, ¿ya? O al reconocimiento simplemente cuando hay madres solteras y el papá sabemos que vuela, deja ahí
la responsabilidad que le corresponde, y ahí es donde la mamá tiene que estar buscándolo o demandándolo, y bueno, yo creo que ustedes deben saber de lo que hablo. ¿Ya? Entonces de eso se tratan estos textos que vamos a empezar a conocer o a leer en estos momentos. ¿Ya? Como les decía yo, son el texto jurídico y administrativo. Son dos, ¿ya? Similares, pero que también tienen bien, o sea, muy marcadas las diferencias, ¿ya? Y dice aquí que los textos jurídicos y los textos jurídicos administrativos corresponden a formas discursivas utilizadas tanto por el Poder Judicial, que era lo que les decía yo más o menos, como por el Poder Legislativo. Y estos chiquillos tienen que ver con las leyes, ¿ya? Y en general por todas aquellas administraciones públicas como los municipios, los registros civiles, impuestos internos, institutos de previsión social, las notarías, etcétera. ¿Ya? Todo lo que se hace así como más o menos cuando nosotros lo llamamos los trámites, ¿ya? Los trámites que hay que hacer y todo lo que sea como legalmente posible de hacer, ¿ya? Y dice aquí que el propósito de este tipo de textos, obviamente, es informar sobre qué, sobre resoluciones, sobre leyes, normas, procesos, entre otros a través de un lenguaje claro, obviamente, y preciso para evitar dobles interpretaciones o malos entendidos. Y en este sentido, dice ahí, tiene una forma propia de utilizar el lenguaje. Y aquí empieza a lo mejor, chiquillos, lo difícil, porque tiene un lenguaje súper técnico que a veces incluso se hace uso del lenguaje en latín, así que ahí a veces nos perdemos. Y ahí dice aquí, en este sentido, tiene una forma propia de utilizar el lenguaje. Pero si no se está habituado a su vocabulario y forma de escritura, puede resultar muy difícil de comprender, que es lo que les decía recién. Sobre todo por el uso de términos técnicos como apelar, fallo, delito, desacato, estupro, perdón, hurto, etc. Palabras latinas, como también les decía, facto, ex profeso, in situ, o arcaísmos como acullá, el cuasi delito, no sé cuánto, empero, y cabe señalar, ¿ya? Hay una estrecha relación entre los dos tipos de textos que les menciono ahora, los jurídicos y los administrativos. ¿Por qué se da esto, chiquillos? Porque comparten ambos la finalidad o la intención comunicativa y los recursos lingüísticos, ¿ya? Y están en muchos casos escritos de acuerdo a un esquema prefijado o se presentan en forma de formularios. Y aquí viene el primer ejemplo. Los textos jurídicos son como las sentencias, las leyes, los decretos, los anteproyectos o proyectos, mientras que los administrativos, como aparecen acá, y esto vayan subrayándolo, son las constancias, las cartas, actas o denuncias que a veces, por ejemplo, hacemos en Carabineros o en la PDI. Tiene una estructura fija que favorece el uso de ciertas muletillas, fórmulas o clichés. Y aquí viene con más o menos lo que les decía yo cuando vamos a hacer denuncias. En cumplimiento de conformidad con lo dispuesto, al tenor de lo establecido, ilustrísimo señor cuando nos queremos dirigir a alguien, el abajo firmante cuando ya se hace ahí presente la firma, entre otros, como dice 20. Mientras que, chiquillos, los textos jurídicos administrativos tienen características propias. Por ejemplo, una ley cuando se divide en títulos y los títulos en capítulos y los capítulos en artículos, cada uno de los cuales puede tener párrafos numerados, que ahora, chiquillos, vamos a ver un ejemplo de eso. ¿Ya? Una sentencia judicial consta de una introducción con los datos del juez y las partes, los antecedentes del hecho, los fundamentos y el fallo. Por último, en los textos jurídicos administrativos se usa el discurso argumentativo y expositivo, dependiendo del tipo de texto. Por ejemplo, en una sentencia judicial es habitual la argumentación, mientras que en una ley domina la exposición, o sea, la información. ¿Ya? O sea, tenemos entre estos dos tipos de texto, chiquillos, uno que es más de carácter argumentativo, donde se entrega opinión, mientras que el otro también predomina la exposición de información, o sea, es de carácter expositivo, informa. Y aquí, chiquillos, van
a ver ustedes en esta tabla los tipos de textos dependiendo del emisor y el destinatario. Así se lee esta tabla. Por ejemplo, si el emisor es la administración y los destinatarios son los ciudadanos, vamos a tener todos estos tipos de textos divididos en otros subtipos, ¿ya? Por ejemplo, los primeros son los informativos. Y entre los textos informativos encontramos las circulares, los saludos, las cartas oficiales, los memorándum o las minutas. En los resolutivos hay citaciones, notificaciones, multas, autorizaciones, requerimientos, emplazamientos, demandas, sentencias, recursos de amparo, no sé, de alejamiento, mandamientos y edictos. Después tenemos los normativos o prescriptivos, y aquí vendrían siendo los escritos jurídicos legales, como las leyes, los decretos, los reglamentos, las órdenes, y después tendríamos los fedatarios, como las actas, las memorias, las certificaciones. Todos estos, chiquillos, son creados por la administración, el emisor. ¿Para quiénes? Para nosotros, los ciudadanos. Por eso cumplimos leyes, por eso, por ejemplo, tenemos o hacemos demandas también entre nosotros o a otras personas. Y bueno, luego, chiquillos, si el emisor es el ciudadano y el destinatario es la administración, el tipo de texto vendría siendo una solicitud, una denuncia, una declaración, una renuncia, un recurso o una reclamación. Pero si el emisor es la administración y el destinatario también, o sea, se mueven entre ellos, los textos podrían ser informes o los oficios, ¿ya? Pero si el emisor y el destinatario es el ciudadano, de por medio tendríamos el tipo de texto como el contrato, un contrato de trabajo, por ejemplo, ¿ya? Así que ahora, para aplicar lo aprendido, estos dos tipos de textos, donde nos vamos a concentrar solamente en uno, en este ejemplo, vamos a ver lo que les decía al principio, una ley que fue modificada, que tiene que ver con la filiación, nueva ley de filiación, como dice ahí, y obviamente vamos a leer solamente un fragmento, ¿ya? Así que quiero que estén bien atentos porque aquí igual vienen preguntas de comprensión lectora. Dice aquí, el cuerpo principal de esta publicación corresponde a la ley número 19.585 del Ministerio de Justicia, que modifica el Código Civil y otros cuerpos legales en materia de filiación, publicada en el Diario Oficial de 26 de octubre de 1998, conforme a lo indicado en el listado de modificaciones que la antecede. La principal modificación al Código Civil elimina la diferencia que nuestra legislación establecía respecto de la filiación de los hijos, a saber, calificarlos como hijos legítimos, ilegítimos o naturales. Este concepto se ha reemplazado, y aquí viene el cambio, por el de filiación matrimonial o filiación no matrimonial, lo que permite igualar a todos los hijos ante la ley. O sea, no hay hijos naturales, ilegítimos o legítimos, sino que todos los hijos fuera o dentro del matrimonio son iguales, ¿ya? Inclusive en sus derechos hereditarios y al de reclamar alimentos de sus padres. Por eso, chiquillos, ahora las mamás solteras pueden demandar cuando ellas estimen conveniente, esté reconocido o no por el padre. Lo que obviamente les van a pedir al principio es un ADN, si es que no me equivoco. ¿Ya? Después dice acá, todos los nacidos en Chile que no hayan sido reconocidos por sus progenitores tendrán derecho a exigir el reconocimiento de estos, solicitando la investigación de la supuesta paternidad o maternidad, aportando todo tipo de pruebas para ello, ampliando el espectro a las biológicas, entre ellas lo que les decía recién, el examen de ADN. Valga señalar que el derecho de reclamar la filiación es imprescriptible e irrenunciable, y que no basta con solicitar la investigación de la paternidad o maternidad ante el juzgado civil, en que le hubiere correspondido interponer la demanda, sino que será el juez el que le dará curso, si con ella se presentan antecedentes suficientes que hagan plausibles los hechos en que se funda.
Si ustedes no conocen esa palabra, la subrayan y la buscan en el diccionario, ¿ya? Respecto de la sucesión por causa de muerte, el viudo o viuda no podrá heredar de su cónyuge una cuota menor a la cuarta parte de la herencia, testada o ab intestato, como asimismo se le otorga el derecho de uso y habitación del bien raíz familiar en forma gratuita y por toda la vida. No obstante, existan más herederos que tengan derecho a aquel y que quieran venderlo o arrendarlo. Todos los menores de edad estarán sometidos a la patria potestad de alguno de sus padres. El que la tenga será el representante legal de su hijo, que en el caso de filiación matrimonial la ejerce generalmente el padre, pero en el caso de existir separación o nulidad matrimonial, la ejercerá el cónyuge que haya obtenido la tuición del menor, ¿ya? Casi siempre la madre, de acuerdo a lo establecido en la ley número 18.802, Ley de la Mujer de 1989, que incorporó al Código Civil fundamentales modificaciones para establecer los derechos de la mujer relativos a los hijos, matrimonio y su plena capacidad, entre otros. Y aquí, chiquillos, aparecen palabras que a lo mejor ustedes no entendían. Por ejemplo, la que les dije yo recién, plausible. Es atendible, admisible, recomendable. Por acá tenemos el glosario con las palabras que venían como en latín, el avintestato o la patria potestad. ¿Ya? Acá nos encontramos en la página 27 con las preguntas. Así que, como ya igual se entendió, supongo, más o menos en qué consistía esta modificación de ley, me gustaría saber si ustedes más o menos entendieron cuál es el propósito de este tipo de texto, el propósito de una ley. ¿Cuál vendría siendo? ¿Entretenernos? Que bueno, lo que entendí yo es que los hijos, sean naturales o no naturales, tienen el mismo derecho de todos los demás. De todos los otros hijos que se tengan por ahí, ¿cierto? Sean dentro o fuera del matrimonio. Bien, pero con esta información que leímos recién, con todo este tipo de texto que leímos recién, ¿qué sintieron ustedes? ¿Sabían esta información? ¿La conocían? Algo. Algo. Pero entonces, si algo conocía de esto, ¿usted con este tipo de texto logró informarse más? Sí. Sí. Entonces, ¿cuál es el propósito de este texto, chiquillos? Informar. Informar. Bien, eso es lo que debiesen anotar aquí como respuesta. ¿Cuál es el propósito de este texto? Es informar. ¿Por qué? Porque es una ley. Es una ley que crea, por así decirlo, la administración, que era como la tablita que les leí más arriba, y la genera la administración. ¿Para quiénes? Para los ciudadanos que vendríamos siendo nosotros. ¿Ya? Chiquillos, ¿qué tipo de texto es este que leímos recién? ¿Expositivo o argumentativo? Argumentativo. No, no hay opiniones. No hay opiniones para que sea argumentativo. Entonces sería Expositivo. expositivo porque se expone información nueva, información que no conocíamos porque obviamente se modificó esta ley. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de texto es? Es un texto expositivo porque exponen información nueva sobre la ley de filiación. Esa sería una respuesta completa y justificada. ¿Ya? ¿Van anotando, chiquillos? Ya. En la pregunta número 3, vemos que dice, ¿cuál es la principal modificación hecha a la ley de filiación? Y aquí podría ser una de las respuestas que dio la compañera Jessica. La principal modificación tiene que ver con no dejar fuera, ¿sí?
a los hijos que antes eran denominados como ilegítimos, legítimos o naturales, sino que ahora todos los hijos dentro o fuera del matrimonio, reconocidos o no por el papá o la mamá, son hijos, ¿ya? Esa vendría siendo la principal modificación a esta ley, ¿ya? Ya. Luego tenemos la pregunta número 4 que dice, explique qué sentido tiene la siguiente afirmación. Todos los menores de edad estarán sometidos a la patria potestad de alguno de sus padres. Si nosotros no entendemos lo que dice ahí, patria potestad, leemos el significado. Y eso significa derechos y obligaciones que corresponden a los padres respecto de la persona y viene de los hijos no emancipados, no de los hijos libres que ya son mayores de 18 años, sino que tienen la patria potestad, están a cargo de, ¿ya? De los derechos y también de las obligaciones de estos niños. Entonces, ¿qué sentido tiene esta afirmación? Todos los menores de edad estarán sometidos a la patria potestad de alguno de sus padres. ¿Qué quiere decir eso, chiquillos? Tienen que estar al cuidado de uno de los dos. Bien, muy bien, eso es. Eso es lo que quiere decir esa frase. Luego la pregunta número 5 dice, identifique en el texto 3 características propias del texto jurídico y escríbalas como ejemplo. ¿Qué hace a este texto ser una ley? Chiquillo. ¿Cómo sabemos al tiro que este texto que leímos recién es una ley? ¿Cómo está escrito? Por ejemplo. ¿O qué parte, qué párrafo nos dará cuenta de que es una ley? La ley número 19.585. Claro, que ahí mismo lo dice, ¿cierto? En el primer párrafo. Bien. Lo otro que ustedes también podrían poner, chiquillos, es el lenguaje que utiliza. Recuerden que es preciso y que nos da para una doble interpretación, ¿ya? También podría ser que hace uso de palabras que pueden ser más dificultosas de leer. Por ejemplo, patria potestad, plausibles y un montón de otras palabras que aparecían por ahí. ¿Ya? Entonces ustedes anotan acá 3 ejemplos. Después dice, identifique, y transcriba algún argumento presente en la ley de filiación que leímos recién. Yo creo que esa pregunta, chiquillos, no debiesen contestarla porque a mi criterio, sabiendo que es un texto expositivo, porque nos están informando sobre una ley, no debiese haber un argumento, así que esta elimina. ¿Ya? La número 6 no la van a responder. Luego dice acá la número 7. Anote sus conclusiones respecto de lo comentado con su curso antes de la lectura. Toda esa reflexión que al final hice yo sola porque ustedes no me respondieron. Y lo que dice la ley. Ustedes si saben del tema, si han vivido a lo mejor esto de hacer una demanda o de pelear ustedes mismos sus derechos con algún papá o mamá que no se haya querido hacer cargo de ustedes anoten lo que ustedes saben, ¿ya? Sobre lo que vivieron y sobre también lo que dice la ley. ¿Se entiende esta última pregunta, chiquillos? Sí. Sí, ya. Abajito aparece un recuadro, ¿cierto? Que dice vocabulario, coherencia y cohesión. Yo para esto les tengo un video, ¿ya? Pero para que a simples rasgos igual comprendan, coherencia tiene que ver con la conexión, relación o unión de unas cosas con otras, como lo global, mientras que la cohesión se encuentra dentro de esta coherencia y es más al detalle.
y tiene que ver con la acción y efecto de reunirse o adherirse a las cosas entre sí o a la materia de que están formadas. Esto imagínenlo o asócienlo, chiquillos, con las palabras. Cuando un texto es coherente, ustedes lo van a lograr entender al tiro. Si fuera incoherente, no harían esta comprensión, no lograrían la comprensión lectora. Y esto lo van a ver ahora. Si se fijan en la página 29, vemos lo que es coherencia y cohesión. Nos quedan 10 minutos, así que igual lo alcanzamos a ver. Y dice que cuando consideramos que un texto está bien escrito, verificamos de manera intuitiva que posee dos conceptos, la coherencia y la cohesión, siempre y cuando esté bien escrito y ustedes lo entiendan, ¿ya? Mientras la primera se refiere a un fenómeno mental, de ahí que un texto incomprensible puede ser llamado incoherente, cuando ustedes no lo entiendan. La segunda, que vendría siendo la cohesión, está relacionada con los llamados fenómenos lingüísticos que permiten la expresión de nuestras ideas en el texto, existiendo herramientas que lo posibilitan. Para esto, chiquillos, voy a dejar de compartirles la pantalla para ponerles el video. Para esto ustedes van a ver un video que tiene que ver con la coherencia y cohesión. Sepan que dentro de esto hay varios conceptos que a lo mejor ustedes no conocen o que no recuerdan. Y ahora, a través de un video que está más o menos animado, lo van a entender. Está en... ¿Qué se trata el texto? Ahí está. No sé si escucharán, ustedes me avisan. Hola, hoy vamos a hablar. ¿Lo ven? No. No, ya. No se ve. ¿Y ahí? Ahí sí. Sí, ya. Bien atentos, chiquillos. Ustedes me dicen Sobre si se coherencia y escucha. cohesión. ¿Qué son la coherencia y la cohesión textuales? El texto sea comprensible y se puede identificar el tema que aborda, es necesario que su construcción interna presente dos elementos cruciales, la coherencia y la cohesión. Observa la siguiente oración. Carlos fue a la playa, llevó su poncho y sus guantes. ¿Poncho y guantes a la playa? Seguro te has dado cuenta que esta oración no tiene lógica, es decir, no es coherente. No es coherente, ¿cierto? Es posible, a lo mejor sí. Acá en Chile, por ejemplo, si vamos a Pichilemu, obviamente hay que llevar un poco de abrigo porque sabemos que esa playa es helada, ¿cierto? Sobre todo en esta época y a veces también en el verano. Pero la oración, chiquillos, para que ustedes entiendan mejor, apunta que Carlos fue a la playa, ¿cierto? Llevó su poncho y sus guantes. ¿Será correcto que él lleve esa vestimenta a la playa? ¿Es coherente? No. No, No. ¿cierto? ¿Qué debiese llevar, Carlos? Pantalón corto. Ya, una toalla, a lo mejor, bloqueador. ¿Pensando en qué? En el ¿Cómo calor. en el calor, en el clima de ese lugar, ¿cierto? En el clima. Ya, sigamos viendo el video. Entonces, ¿qué es la coherencia? Pues es un recurso lingüístico formal que tiene la finalidad de organizar el texto de manera tal que las ideas presenten conexión entre sí para entregar un mensaje claro. Para que un texto tenga coherencia, debes tener en cuenta lo siguiente, que las ideas no se deben contradecir, que las ideas deben ser claras y precisas, y que las ideas deben tener una relación entre sí. ¿Cómo saber si un texto es coherente? Pues si puedes responder a la pregunta de qué se trató lo que leí, entonces sí había coherencia en el texto. Tenemos coherencia global, que se observa cuando a lo largo de todo un texto, ya sea 1 o 500 páginas, es posible determinar una idea clara o un tema preciso, y una coherencia local, que corresponde a las relaciones que se establecen en las distintas partes de un texto entre oraciones y párrafos. ¿Y qué es la cohesión? Pues es una propiedad también fundamental del texto que le proporciona sentido tanto a los enunciados como al conjunto de estos. La cohesión del texto dependerá de la distribución y el orden de los elementos que componen una oración. Estos pueden ser palabras que funcionan como conectores o signos de puntuación.
La cohesión facilita la comprensión del texto. Funciona como un conjunto de enlaces entre las palabras. Vamos a utilizar recursos tales como pronombres, artículos, conjunciones, conectores, etcétera, que van a ayudar a relacionar entre sí los distintos componentes del texto. Los principales mecanismos de cohesión son la... Y ahí quiero hacer un alto, chiquillos. Los principales mecanismos que vamos a ver nosotros, a diferencia de ellas, porque si no me equivoco creo que es peruana o mexicana, acá en Chile nosotros vemos los que están en la página 29. Los conectores, y aquí detengo el video, y les comparto, ¿ven el libro? Sí. Sí, ya. En la página 29, chiquillos, lo primero que a ustedes les aparece son los mecanismos o herramientas que posibilitan esta cohesión y coherencia textual. Lo primero que ven son los conectores, luego verán la correferencia, el número 2, y después la pronominalización. Solamente ustedes ven esos 3 mecanismos, ¿ya? El primero tiene que ver con los conectores, que vendrían siendo esas palabras que indican relaciones entre las ideas que se van a exponer, entre una idea y otra. ¿Cómo se conectan? A través de estas palabras que ustedes ven aquí. Por ejemplo, cuando hay un sin embargo, un por lo tanto, además, es decir, etc. ¿Ya? Acá en este recuadro, color naranja, hay más. No están todos, son muchos. ¿Ya? Pero aparecen los más importantes. Y como dice aquí, en este como recordatorio, hay más, como les decía yo. ¿Y dónde los van a poder encontrar? En el libro número 1 y 2. Ahí aparecen más, ¿ya? De segundo nivel, en el nivel que ustedes están. Ahí hay más conectores aún y están incluso divididos por tipo. Así que sería bueno que ustedes los vuelvan a repasar y a estudiar, ¿ya? Luego se van a encontrar con la correferencia, ¿ya? Y esto consiste, chiquillos, en la repetición de los personajes, las ideas, los procesos o los lugares en el desarrollo de un texto, pero sin usar siempre las mismas palabras. Por ejemplo, yo puedo hacer referencia aquí a la señora Jessica, que la veo como Jessica, por su nombre, como señora, si es que señora o señorita, como la estudiante, y así voy cambiando las palabras para referirme a ella, pero sigo haciéndolo con ella, ¿ya? Pero de otra forma, lo hago de distintas maneras. Y aquí hay un ejemplo, chiquillos, que tiene que ver con el gato. Por ejemplo, dice aquí, el gato, comúnmente conocido como gato o gato doméstico, pertenece a la familia de los Felidae. Es un animal, y sigo hablando del gato, porque obviamente el gato sabemos que es un animal, que si tuviéramos que ponerlo en alguna de las clasificaciones que conocemos, sería en vertebrados, mamíferos, carnívoros, y también podríamos denominarlo como animal doméstico. O sea, todas estas referencias hacen o aluden al gato, ¿ya? ¿Se entiende, chiquillos? Los conectores son las uniones entre las ideas, oraciones, y la correferencia es nombrar a algo, a alguien, algún lugar, alguna idea, algún proceso, personaje, pero de distintas formas, ¿ya? Y la última, chiquillas, tiene que ver con la pronominalización. Esta palabra, chiquillos, es un poco compleja de leerla, pero tienen que fijarse en esto, donde dice pronom. Y pronom tiene que ver con los pronombres. Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ¿ya? Para que los recuerden. Y dice que aquí esto corresponde al uso de pronombres en un texto, los cuales permiten sustituir unas palabras por otras. O sea, es similar a la correferencia que vimos antes, ¿ya? Pero en este caso, por ejemplo, se evita la repetición de decir la señora, la señora, la señora, ella, o yo, y así, ¿ya? Esto ¿cómo lo cambiamos? Por este, ese, aquel, y así. Acá hay otro ejemplo. Por ejemplo, aquí dice, queridos amigos, los invito a la próxima reunión de la Sociedad de los Poetas del Rock, el martes 23 a las 5 de la tarde. ¿En ella qué? ¿A qué hace referencia la palabra ella? ¿En la reunión? A la reunión, ¿cierto? Y no volví a repetir la palabra reunión. Dice, en ella se tratarán los temas que ustedes,
¿Quiénes son ustedes? ¿A quién se está dirigiendo? Los amigos. A los amigos. Entonces dice, ustedes mismos han propuesto. Me gustaría recibir antes del 22 sugerencias de otros temas para que podamos tratarlos en la misma reunión. ¿Cuáles son los que van a tratar? Los temas. ¿Ven? Si se fijan, los pronombres utilizados que aparecen en negrita están en esta tabla y se refieren los o ustedes a amigos, ella a la reunión, como decía ahí la compañera, y los se refiere a temas. Y eso sería, chiquillos, por hoy. A ustedes les va a quedar de tarea, en honor al tiempo, porque tengo que estar en la otra clase ya ahora, leer esta noticia, una noticia que tiene que ver con la ley de filiación también, y a donde se van a encontrar con conectores y con una actividad que aquí yo se las voy a leer rápidamente. La idea es que ustedes lean esta página, la página 31, y vayan respondiendo estas preguntas para que terminemos el libro, ¿ya? Y la próxima clase hagamos nuestro repaso, ¿ya? La primera pregunta es un recuadro que dice, encierren un rectángulo los conectores que se encuentren en el texto. Para ello, guíese por lo que aparecen nombrados en la página 29, los que están de color en el recuadro naranjo. Ahí, ¿ya? Luego traslade la oración a la frase donde aparecen en la siguiente tabla. Por ejemplo, ahí aparece el conector pero y ustedes escriben toda la frase u oración y se fijarán que aquí recién aparece pero. Así que la oración o frase que ustedes vayan a escribir tiene que ser más o menos coherente, que se entienda por qué va el pero ahí. O el pronombre, o sea, el conector que ustedes escojan, ¿ya? La pregunta número 2 dice, anote al menos 2 mecanismos de correferencia. La causa, por el caso y así. Ustedes los ubican. Yo les sugeriría a ustedes, chiquillos, que tomen 3 colores, 3 lápices de colores y vayan subrayando, por ejemplo, de un color los conectores, con otro color los mecanismos de correferencia y con otros los pronombres o las pronominalizaciones. ¿Ya? Después dice acá, escriba 3 ejemplos donde utilice el recurso de pronominalización. Por eso yo les pido a ustedes 3 colores diferentes. Después aquí ya apuntamos a la comprensión lectora. Extraño caso de chilena. Ante la ley no tiene padres. Después se van a dar cuenta de qué se trata cuando lo lean. ¿A qué tipo de texto corresponde? Yo ya les adelanté un poco. Después el número 5 dice, ¿por qué piensa usted que la señora Teresa dice, ahora no soy hija de nadie? Es decir, ella es huérfana. Cuando ustedes la lean se van a dar cuenta de cómo responder esa pregunta. ¿Ya? La 6 dice, ¿a qué se refiere el periodista cuando dice Teresa de Jesús Villalobos Moreno está viviendo una pesadilla? Ahí hay lenguaje figurado. La número 7 dice, de acuerdo con las actividades realizadas y lo conversado en clases con sus compañeros, sabemos que aquí no hemos conversado mucho, pero es más lo que les digo yo y lo que ustedes puedan saber, ¿ya? Escriba su opinión sobre las denominaciones de hijo natural o hijo ilegítimo. Y bueno, acá esta, chiquillos, no la hagan, es muy larga, ¿ya? Así que solamente hagan hasta la número 7 para que podamos avanzar en el resumen de todas estas clases, de todos los libros que les tengo preparado para la próxima semana. ¿Tienen dudas? No. ¿No? Ya, entonces de tarea, chiquillos, la página 31, 32 y 33. Y obviamente terminar de responder las otras preguntas del texto de la viuda de Apablaza. ¿Ya? Así que nos estaríamos viendo la próxima semana. Que estén muy bien. Ahí vamos a hacer un resumen, así que necesito que estén con sus 4 libros en mano, los primeros 4 libros. ¿Ya? Nos vemos.